Amores de mi corazón, bienvenidos a esta cuarta temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast que se ha convertido en un espacio seguro para nutrirnos, cuestionarnos e inspirarnos. Yo soy Carolina Porras, la creadora de Alma Yogi y de este podcast, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Bienvenidos a este episodio número 54 y me traigo un tema que he denominado el sagrado arte de decir no. Yo sé que en otros episodios ya he hecho algo así como el arte de decir no y vivir sin culpa, pero quise actualizar este tema porque había hecho este episodio hace unos 2 o 3 años. Y la verdad es que vengo un poco más radical con esto de decir no, pero también mucho más práctica y con unos tips que sé que nos van a ayudar mucho a la hora realmente de pararnos en la vida. ¿Y por qué traigo este tema hoy? Porque en los últimos días, semanas y meses, la vida me ha puesto una detrás de otra pruebas y ejercicios para pararme con cojones y decir no, no así, no ahora, no en este momento o no con estas personas. Y hoy dije, creo que es un buen tema para traerlo para la comunidad. Lo estuve dibujando en mi libreta de notas del podcast y aquí nos vamos. Así que prepara libreta, esfero, cojones, agua y el corazón dispuesto, y también ve señalando ahí en la lista de posibles candidatos con quién vas a entrenar esto de decir no. Antes de comenzar, y como siempre, quiero agradecer a todas las personas que escuchan este episodio, a todas las personas que me dejan sus comentarios en Spotify o en YouTube, a todas las personas que se suscriben a estos canales. De verdad que el arte de hacer podcast es bastante importante, bastante profundo, pero es un proyecto solidario. Si de este lado yo no soy disciplinada con la grabación del contenido y con que ustedes lo puedan tener en el tiempo real, pero del otro lado las personas que me escuchan no son disciplinados en suscribirse, comentar y compartirlo, pues esto no se nutre. Así que esto es un proyecto nuestro, queridos compañeros y compañeras. Recuerden ponerle estrellitas, comentar este episodio y compartirlo con esas personas que saben que les puede interesar. Dicho esto, vámonos sin más preámbulos a el tema de hoy. Si tú estás aquí en este episodio, doy por sentado que te cuesta en ciertos momentos decir no. Bienvenido a mi mundo, a mí también me cuesta muchísimo decir no, sobre todo cuando estoy en el arquetipo de la sanadora y más o menos me visualizo con capa de superhéroe y quiero ayudar a todo el mundo, quiero salvar a todo el mundo, quiero lograrlo todo y quiero decirle a todo que sí. Así que este episodio nace de mis entrañas, nace de mi propia experiencia, nace también de esas reflexiones en las que en el último tiempo me he tenido que parar con cojones y decir no estoy de acuerdo con esto, no lo puedo lograr o no me puedo comprometer. Y es que pasa muchísimo que decir no nos reta un montón, pero cuando realmente estamos diciendo ese no desde nuestra esencia, cuando estamos dando un no consciente, cuando estamos dando un no que nos permite elegir, estamos hablando desde nuestra verdad más profunda. Y entonces empezamos a pillarnos que aprender a decir no es un acto de amor propio, de respeto a nuestra energía y de alineación con nuestro propósito. ¿Qué tal esa frase que me escribí? Yo creo que lo siguiente al podcast es el libro, amigos. Espérenlo porque yo ya estoy ready para el libro. Y si tú me estás escuchando y eres editor de Planeta o de Diana o de Alfaguara, escríbeme porque quiero escribir un libro con ustedes. ¿Qué tal mi cuña? A eso sí le digo que sí, pero les juro que me salió súper espontáneo. Entonces ahora ya me perdí, vamos a volver. Entonces les estaba diciendo que aprender a decir no es un acto de amor propio, de respeto a nuestra energía y de alineación con nuestro propósito. ¿Cómo llego a este tema hoy? ¿Cómo llego a marzo de 2025 y me dan ganas de volver a grabar un episodio del arte de decir no?
Resulta que me empecé a dar cuenta que en los últimos meses y en las últimas semanas sobre todo, el sí había empezado a ocupar nuevamente mucho espacio en mi vida. Y como le estaba diciendo a tantas cosas que sí, a tantas personas que sí, a tantos compromisos que sí, me estaba posponiendo, uno, y dos, le estaba haciendo la tarea a un montón de personas. Y esto pues tiene muchas connotaciones. Creo que normalmente empezamos a ceder empezamos a correr ese límite desde los vínculos afectivos más entrañables. Empezamos a no poderle decir no a nuestros padres, entonces los empezamos a criar. Empezamos a no poderle decir no a nuestros hijos. Empezamos a no poderle decir no a nuestra pareja. Empezamos a no poderle decir no a nuestros mejores y mejores amigas y así vamos empezando a correr ese no y cuando nos damos cuenta estamos súper cargados, asumiendo un montón de responsabilidades que no nos corresponden, que no están en nuestra línea de vida, pero quedando divinamente con las otras personas cuando lo hacemos bien y muy mal cuando lo hacemos mal. Entonces, pues esta cultura del sí se ha convertido en una práctica natural por miedo a la desaprobación. Yo prefiero decirle a las personas que sí, que con mucho gusto les hago el favor, a que me desaprueben o a que me dejen de querer. Así, por ejemplo, en el caso de la copaternidad y comaternidad, como me gusta llamarlo ahora, cuando somos padres y madres presentes, pues resulta que le empezamos a hacer un montón la tarea al otro o el otro nos empieza a hacer la tarea a nosotros por no ser capaz de decirnos, oye, no, habíamos quedado en este acuerdo, lo que habíamos hablado era esto, los alcances de nuestra relación son estos en la paternidad y en la maternidad. Que claro, es una conversación incómoda, porque también otra cosa que me he pillado es que muchas veces yo digo sí por no tener esa conversación incómoda del no, porque prefiero ahorrarme ese momento de incomodidad con la persona y simplemente decirle, bueno, listo, está bien, yo te hago el favor y ahí lo resolvemos. Entonces creo que también es algo pues para pensar. Te voy a contar entonces una historia, porque yo aquí también les voy botando información de mi vida y eso creo que nos hace cercanos, me hace sentirme como en parche y en amigos. Hace poco, una amiga muy querida, muy querida y que ya tuve esta conversación con ella, entonces me siento pues en la libertad de poderlo poner aquí en este chat, en este podcast, miren, ya me fui al chat, en este podcast, me pidió un favor. En ese momento el favor era algo referente a la crianza de nuestras hijas, como que si le hacía el favor de cuidar y hacer una tarea. Entonces yo en ese momento la verdad estaba en mil cosas, porque mi vida pues tiene unos ritmos y unos compromisos que no paran, precisamente por la cantidad de cosas que hago y por todo mi servicio, pero como que en automático, no fue que lo hubiera pensado mucho, en automático le dije, listo, de una, yo te hago el favor, ya que voy a estar con Ana Paz y con Amaru, pues me sumo una chica más y te hago el favor y la cuido. Listo. Les juro que yo en ese momento, y aquí está mi error, y por eso lo estoy trayendo también aquí, porque a veces esos sís que decimos los tomamos muy a la ligera porque estamos en el automático y cuando llega el momento de ejecutar el sí, pues nos damos cuenta que la verdad es que no podíamos decir que sí. Total que llega el día en el que yo le iba a hacer el favor a la amiga, marica, y se me olvida. Y se me olvida porque el sí, pues yo lo di súper apresurado. Y ese sí era un no. Yo definitivamente no podía cuidar a esta chiqui ese día por toda la logística que tenía. Total, mi amiga me llama y me dice como, listo, te estamos esperando. Y yo, ¿te estamos esperando? ¿En dónde, hueputa? ¿Qué fue? Y en ese momento yo hubiera podido decir, no, hubiera podido decir, ¿sabes qué? No lo voy a lograr, no llego, discúlpame, se me pasó. Y ella se hubiera puesto brava, pero bueno, la vida hubiera seguido. Yo abandono lo que estoy haciendo en ese momento, salgo corriendo a cumplirle a mi amiga, a recoger a la niña. Llego tarde a la cita con ella, entonces pues ella ya iba muy en el tiempo para poder hacer lo que tenía que hacer, por lo que me había pedido que cuidara a esta chiquitina. Yo finalmente recojo a la peque, trato de hacer lo que yo ya tenía que hacer con mis hijos,
salgo corriendo, llego tarde a lo mío, obviamente, ya no era 1 hora, sino 2 horas tarde. Y cuando finalmente suelto todos estos compromisos y me dedico pues a ofrecerles una tarde bacana a los 3 niños, mi amiga me llama y me dice, listo, ya estoy lista, tráeme a la niña. Sonará una huevonada este ejemplo que te estoy dando, pero en realidad fue bastante profundo porque me monto al carro, o sea, no habíamos ni terminado de comprar el helado cuando ya se había acabado el plan, me monto al carro porque además ella tenía una agenda súper apretada también, por eso me había pedido el favor. Si yo le hubiera dicho desde el momento cero no, todo bien. Finalmente vuelvo a encontrarme con mi amiga y con la hija y me dice, oye, ¿me hiciste el favor que te pedí de hacer esta actividad con ella? Pues a mí se me había olvidado por completo. Entonces llegué tarde por la niña, no hice el favor que dije que iba a hacer, tampoco dije que no y finalmente terminé haciendo todo súper mal. Me sentí muy apenada con mi amiga, obviamente le pedí disculpas, ella pues estaba muy molesta. Lo dejamos así ese día y luego tuvimos una conversación en donde ella se sentó conmigo súper amorosamente, porque los amigos también debemos hacer ese tipo de cosas y decirme, oye, Caro, ¿de verdad me hubieras dicho no? Si tú me dices no, yo todo bien, yo me preparo, yo me alisto, yo armo mi plan y yo sigo mi vida, pero tú me dijiste que sí, yo me preparé en ese sí, asumí ese sí y luego me empecé a sentir súper culpable porque me di cuenta que tú me estabas dando un sí complaciente. Y a mí se me queda esto dando vueltas en la cabeza y a lo largo de esa semana y la siguiente me empiezan a pasar un montón de situaciones similares con mi esposo, con mi mamá, con mi hermano, con mis socias y empiezo a darme cuenta que estaba en el automático del sí, que le estaba diciendo a todo el mundo que sí y no estaba ni dimensionando el alcance de ese sí, los compromisos que traían para mí dar ese sí y realmente el impacto que tenía si no podía cumplir bien ese sí, que era finalmente lo que iba a pasar. Y se me estaba volviendo rutina. Y entonces ya no solamente tenía mi morral de la vida, sino el morral de la vida de todas las personas a las que yo les estaba diciendo que sí. Interesante, ¿no? Si te sientes identificado hasta aquí, por favor, levanta la manito y tómate un poquito de agua porque esto se pone mejor. Cuando hice la conciencia, empecé a preguntarme, bueno, ¿cuál es la dificultad de decir no? ¿Por qué me cuesta decir que no? Lo primero que identifiqué, que ya te lo había dicho, es vivimos en la cultura del sí por miedo a la desaprobación, por miedo a que el otro nos desapruebe o nos deje de querer o ya no nos necesite, entre comillas, aunque se supone que nadie debería necesitarnos, pero a veces creamos esa simbiosis en dependencia. También me empecé a preguntar por qué y me llegaba. Pienso que a veces decir no me hace a mí perder oportunidades y hace que el otro pierda oportunidades. Entonces me monto en la película de que si digo que no, estoy perdiéndome de algo. También me pasa con invitaciones que me hacen, como, oye Carolina, ¿quieres ir a esta conferencia? Marica, yo ya sé desde el momento cero en el que me invitan que la respuesta es no, pero termino diciendo que sí por este miedo a perderme esta oportunidad y cuando llega el día de la conferencia no quiero, no tengo tiempo, es toda una logística, 3 horas a la ciudad, 3 horas de vuelta. Por favor, no es que no me inviten a ninguna conferencia, invítenme, pero pues hay algunas en donde ya de entrada uno sabe que la respuesta es no, pero igual dice que sí. Y también otra cosa que me pasa es la culpa y el autosabotaje que yo misma me pongo cuando intento poner ese límite. Es decir, cuando yo sé que la respuesta es no, empiezo a pensar, pero ojo, y hago este favor, ¿por qué me cuesta hacer este favor? Si esta persona es tan especial, y empiezo a crearme un montón de historias ahí alrededor que finalmente pues terminan cargándome un montón. Entonces, cuando empiezas a reflexionar sobre por qué te cuesta decir no, pues cada persona tendrá su propia reflexión. Y esa es una invitación que quiero hacerte hoy. Revisa por qué te cuesta decir no, porque no soy capaz, porque no tengo voz, porque la gente cree que como yo no tengo un empleo es mi emprendimiento, entonces no tengo nada que hacer, porque es mi forma de pagarle a los otros lo que hacen por mí. ¿Por qué te cuesta tanto decir no? Y entonces también le di la vuelta me empecé a hacer unas preguntas claves de cuándo decir sí. O sea, cuándo realmente yo sí quiero decirle sí a algo. Cuándo realmente yo quisiera
como decirle a la persona sí porque tarará. Entonces escribí estas cositas que de pronto te pueden servir. Si es algo de trabajo, la pregunta que yo me hago es, ¿este proyecto resuena con mis valores y con mi propósito? O sea, esto a lo que me están invitando resuena con el propósito de mi vida, este negocio, este live, este viaje, este llamado, este retiro, lo que sea, ¿esto resuena con mi propósito? La otra pregunta que también me salió y que me parece súper bonita es, ¿me emociona genuinamente hacerlo o solamente lo estoy aceptando por miedo o por presión? Yo aquí les voy a contar una intimidad, no sé si mi hermano escucha este podcast, pero bueno, de una vez se lo digo aquí entre miles de escuchas y así salimos de esto de una vez. Yo le tengo pavor a decirle que no a mi hermano. Para quienes no saben, yo tengo un hermano 5 años mayor que yo, él es una representación de autoridad en mi vida. Desde muy niña, pues mi hermano siempre ha sido un referente de lo que está bien, de lo que es perfecto, de lo que está bien hecho, y ese es un tema que yo trabajo bastante en terapia. Y cada vez que mi hermano me pide un favor, marica, yo no le puedo decir que no. O sea, es una cosa como que el sí se me antepone, es como le tengo pavor, me da miedo decirle que no. Pero en los últimos años he hecho un ejercicio consciente, no de decirle que no por decirle que no, sino de pensármelo antes de darle un sí o un no. Y las veces que le he dicho que no, les juro que ha sido un reto, ha sido un súper ejercicio decirle, no, Chinito, no te puedo hacer este favor, o no cuentes conmigo, o yo no voy a poner para esto, porque me reta muchísimo parármele, pero cuando lo he logrado también me alegro genuinamente de haber podido sacar ese no. Y otra de las preguntas que explica, pues que me llegó por esto que les conté de la historia de mi amiga y por todas estas cosas que me pasan en mi cotidianidad, que me cuesta tanto decir que no y me voy cargando con un montón de morrales ajenos que al final terminan apoderándose de mi vida y de mi día. Entonces me hice esta pregunta que quiero que la notes. ¿Tendré la energía y el tiempo necesarios para comprometerme de verdad? O sea, ¿yo realmente puedo decirle que sí a esto? Por más lindo que me suene, por más bacano que sea la invitación, por más que yo quiera a esta persona, por más que genuinamente la quiera ayudar, ¿yo sí tengo tiempo y energía para parármele a esto? ¿O simplemente estoy diciendo que sí solo para complacer a alguien más? Y entonces aquí empezamos a reflexionar un montón sobre el no y el arte de decir que no. Se nos volvió casi que, y aquí me va a salir un poquito del no, pero esto hace parte de las mismas complacencias que hemos ido creando como sociedad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero ahora es un delito no responder un WhatsApp de inmediato. O sea, después de que esto era un chat, y después de que el WhatsApp era un chat para comunicarnos, o el Telegram o el Messenger era un chat para comunicarnos cuando no hablábamos, ahora resulta que se volvió pues un intercomunicador. Entonces resulta que si usted mira el WhatsApp pero está en el baño o está en una reunión o está en otro momento y no le responde a esa persona, la otra persona incluso puede estar en el derecho de hacer el reclamo, o al revés, si yo le escribo a alguien y veo que tengo los dos chulitos vistos azules y no me responde, yo ya estoy asumiendo que esa persona no quiere hablar conmigo, que no soy lo suficientemente importante, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son esos límites y esas cosas que socialmente hemos ido instaurando que están mal. Y que esa expectativa de que el otro no nos puede decir que no, o no nos puede postergar, o no nos puede posponer, y entonces empezamos a hacer un montón de asunciones y empezamos a crear un montón de hipótesis y empezamos a crear un montón de resistencias que al final nos terminan haciendo muchísimo ruido. Entonces esto hace parte de las reflexiones del no y hace parte de estas reflexiones que quiero dejarte hoy en este episodio, y es ¿qué tanto te pones primero? ¿Qué tanto tienes la facultad y la habilidad de decir primero yo? Y desde ese primero yo, a esto le digo que no, con esto no me puedo comprometer, a esto no puedo darle un sí. Miren, les voy a contar una cosa muy chévere que yo hago y que empecé a institucionalizar, no hace unos meses, sino ya hace bastante tiempo. Entre los amigos es de esas relaciones donde se hace más difícil decirnos que no.
Pero lo que yo he empezado a probar es abrirle la posibilidad a mis amigos cuando les pido un favor de que me digan que no. Entonces a veces, no sé, les escribo como, oye, ¿me prestas tal cosa? Si la respuesta es no, fresco. De verdad, no te sientas mal. Si la respuesta es no, seguimos adelante. Y eso ha sido muy chévere porque nos ha abierto la posibilidad de ser honestos. Entonces hay amigos que me dicen como, ¿sabes qué, Carito? Pensándolo bien, la respuesta es no. Y aquí voy a pararme del otro lado y es desde la persona que recibe el no, tenemos que relajarnos con eso. Si alguien nos está diciendo que no, no necesariamente es porque no lo importemos o porque no nos quiera o no nos demos tanta importancia. Si alguien nos está diciendo que no, es porque en su campo de posibilidades en ese momento la respuesta es no. Y ya está, no lo sobrepensemos. Entonces creo que sí es muy importante familiarizarnos con el no en las comunicaciones y en las relaciones. Yo traía aquí, empecé a anotar unas cositas que decía, bueno, listo, entonces, ¿cuál es la manera? Aquí me voy a morir de la risa, vamos a ver cómo sale este pedazo porque no sabía ni siquiera cómo ponerlo, pero la pregunta que yo me hacía es, bueno, Caro, listo, ¿cuál es la manera adecuada para decir que no? O sea, ¿cuáles son esas estrategias para decir que no con amor y sin culpa? Entonces anoté estas cositas. Lo primero, la claridad es clave, ¿sabes? No es necesario dar muchas justificaciones, marica, a veces de verdad empezamos a dar un montón de justificaciones con el no. No, es que la verdad es que yo, pues, o sea, si me hubieras dicho antes, pues yo lo hubiera podido mover, pero entonces déjame, yo miro, pero no, pero es que se me complica. Sin justificaciones, la respuesta es no. También funciona mucho utilizar frases asertivas para rechazar esas propuestas sin herir al otro. ¿Sabes? Gracias por pensar en mí, pero ahorita no me puedo comprometer. De verdad me encanta la idea, pero ahora mi enfoque está en otra dirección. No lo puedo aceptar, pero te agradezco por considerarme. Amiga, en este momento no te puedo ayudar porque mi agenda está full. ¿Saben? Como utilizar una comunicación asertiva para decirle al otro que no funciona muy bien. Porque tampoco tiene que ser ese no rotundo y tajante si estás empezando a familiarizar con el no y si también tu relación es cercana y es amorosa y pues estás como diciendo que no, pero no estás terminando una relación o una amistad. O si, por ejemplo, es una relación de superioridad como con el jefe o con gente como a la que quisiéramos quedar como un poco bien, pues utilicemos frases asertivas para hacerlo. Y al final, cuando nos familiarizamos con el no, o sea, cuando realmente ya lo instauramos como una opción de respuesta, todo se aligera. Porque te das cuenta que tienes la posibilidad de elegir. Y es que parte de mis notas para grabar este podcast era la reflexión de pensar que pareciera que el no hubiera salido de las opciones de respuesta. O sea, a veces nosotros mismos nos ponemos en situaciones de cómo y en qué circunstancias le digo que sí. Entonces, a veces en el ejemplo de la amiga que me pidió que le cuidara a la hija, pues uno empieza a poner un montón de condiciones como sí, pero a esta hora, de esta manera, y entonces ya le empieza a cambiar el plan al otro. El no también está en la bandeja de las respuestas. Y cuando aprendemos a decir que no, pues empezamos a tener más tiempo y energía para cosas que realmente nos importan, tenemos menos estrés y esa sensación de estar desbordados. Para mí la verdad es que yo me estaba sintiendo muy desbordada y decía, pero ¿por qué me estoy sintiendo tan desbordada? Claro, porque le estoy diciendo que sí a todo, sí a todas las situaciones. Y también hay mayor claridad en el camino personal y profesional. Porque el no te permite enfocarte realmente en lo que quieres y en lo que puedes sostener y en lo que puedes contener. Una de las razones del burnout, y sé que de esto también hay otro episodio por ahí, búscatelo porque es buenísimo, una de las causales, de las principales causales que tiene el burnout está precisamente en nuestra incapacidad de poner un límite o de decirle que no a algo o a alguien. Entonces, como no le ponemos un límite, como no decimos no, como no ponemos una regla clara, sino que vamos determinados, pues como niño en tobogán, pues nos desbordamos y nos quemamos.
y empezamos a modificar un montón de nuestras rutinas y de nuestra capacidad de contención y pues al final terminamos súper, súper quemados. Y también cuando no decimos que no, pues empezamos a hacer un montón incoherentes entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Porque yo pienso que no lo puedo hacer. Siento que no lo puedo hacer. Pero lo hago. Sigo haciéndolo. O sea, sigo embalada en ese compromiso en el que me metí. Y entonces, como sigo haciéndolo, pues estoy en mucha incoherencia en mi camino y en mi cotidianidad. Y aquí viene otra reflexión, y ya esta es la última como para cerrar, que quería dejarlo para el final, y es, a mí me ha parecido muy interesante revisar cuántas veces yo digo que sí por distraerme y por no realmente tener los cojones y el coraje para observarme o para tomar decisiones si hubiera dicho que no. Y les voy a explicar un poco esta idea. Ayer estaba scrolleando en redes sociales y me encuentro un podcast de alguien, un chico joven, que él estaba contando que estaba presentando en algún momento de su vida episodios de paranoides y psicóticos, o sea, estamos hablando de grandes ligas, y que le estaban dando una dosis muy alta de medicación. Le estaban dando un medicamento que es la quetiapina, que también se da en dosis muy grandes para disminuir estos episodios paranoides. Ya desde ahí todo mal. Pero entonces píllense lo que le escucho al chico. Entonces él dice, bueno, me iban a internar en una clínica, y yo, para que no me internaran en una clínica, le dije a un amigo, mira, vámonos a un glamping, vámonos a una finca, yo me aíslo, me desconecto, todo, apago mi celular y me dedico como a ordenarme por dentro y a realmente definir si quiero o no que me internen, cuáles serían las formas, en fin, me regalo un tiempo para mí. A los 2 días le entra una llamada de su mejor amiga, desbordada en una situación personal, su mejor amiga, y él, escucha esto, no es capaz, primero, de contarle la situación por la que estaba pasando, y segundo, de decirle que no la podía atender en este momento, sino que por el contrario, él pospone su salud mental y se va a sostener a su amiga. Y al cabo de una semana, pues eso termina re mal y él mantiene una crisis re dura y la amiga pues también, y eso termina muy mal. ¿Qué veía yo de todo este ejemplo que te estoy poniendo en este momento? Definitivamente, cuando no decimos que no, nos desbordamos. Y cuando no somos capaces de decir que no, capaz y nos estamos distrayendo de eso que realmente tenemos que mirar en nosotros. ¿Sí? Cuando yo tengo un tema de salud mental, cuando yo tengo una adicción, cuando yo tengo un tema con mi trabajo, cuando hay algo que lo estoy haciendo a un lado y no lo quiero ver, y le estoy diciendo que sí a muchas otras cosas, seguramente es para no ver eso. Y quiero decirte que esa historia de que es que si no lo veo no sucede, o si no lo veo no crece, o si no lo veo no es importante, eso es un pajazo mental. Al final, eso se va a volver un sapo baboso que se te va a parar de frente. Entonces, pues, amigos y amigas, queridos, queridas, querides, decir no es un arte. Decir no y vivir sin culpa es un arte. Decir no y podernos parar honestamente en ese no es un arte. Y hoy quiero traerlo y ponerlo en este podcast porque veo que como sociedad nos estamos volviendo muy complacientes, muy convenientes, muy salvadores, y entonces estamos anteponiendo el bienestar del otro, lo que el otro quiere, lo que el otro necesita, a nuestras propias necesidades. Espero que este episodio les inspire, espero que este episodio los invite a reflexionar como todos los que vamos dejando por aquí en Alquimia y Abundancia, y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Namaste.